a los equipos de Bridgechamp y de KPMG por toda la organización. Y también los invitamos a todos los espectadores, a todos los que nos acompañan hoy, a dejar sus preguntas en la parte de chat o en la parte de Q&A de la plataforma Zoom. Y al final del webinar tendremos un espacio para que nuestros expertos de KPMG contesten a sus preguntas. Es un honor para nosotros ser los anfitriones de este evento con nuestros socios, nuestros afiliados KPMG. Hoy vamos a mirar un informe que pues, es un informe anual y se ha vuelto algo de una tradición en el mundo de negocios alrededor del mundo. Esta edición del CEO Outlook de KPMG de 2020 es una edición especial. Me estaban contando los de KPMG que pues obviamente tuvieron que tomar en cuenta las circunstancias en que nos encontramos todos. Entonces, yo creo que pues esta edición, más que todas las ediciones anteriores, va a ser extremadamente importante para nosotros, para todos los CEOs, y con un enfoque específico en América del Sur. Entonces, sin más preámbulos, quisiera pasar la palabra a Camilo Bueno. Camilo Bueno es miembro de la Junta Directiva de Bridgechamp y vicepresidente, socio, líder, estrategia, clientes y mercados de KPMG. Camilo, muy buenos días y muchísimas gracias por compartir este informe con nosotros hoy. Michael, muchas gracias. Ahí me escuchan, ¿verdad? Te escucho muy bien y te veo. Perfecto, qué bueno. Michael, muchas gracias a ti y a Bridgechamp por esta invitación y por hacer este ejercicio que para nosotros es todo un honor desde KPMG organizar este ejercicio con ustedes. Felicitaciones por lo que está haciendo la Cámara Colombo-Británica, que realmente es fascinante en potenciar las relaciones entre Colombia y el Reino Unido, específicamente en términos de desarrollo de nuevos negocios entre los dos países. Yo pues también le doy la muy cordial bienvenida a todos los que nos están acompañando hoy. Como lo decía Michael, este es un ejercicio que nosotros venimos haciendo desde hace varios años. Nuestro CEO Outlook es un estudio que hacemos anualmente en alianza con Forbes a nivel global y en donde buscamos entender en dónde están las preocupaciones, las tendencias, las prioridades de los grandes directivos de las compañías en el mundo. Y como lo decía también Michael, el CEO Outlook de este año es atípico por la crisis que estamos viviendo y todo lo que la pandemia conlleva y por ende se ha dividido en dos grandes momentos por primera vez en la historia de nuestro CEO Outlook. En una primera fase que se hizo pre-COVID, en donde participaron y entrevistamos a cerca de 2.500 ejecutivos, de los cuales 1.300 eran CEOs de las principales compañías del mundo, y en donde 270 CEOs de América del Sur participaron de ese estudio. Y luego, en medio de la pandemia, entre los meses julio y agosto, hicimos un segundo estudio que denominamos COVID Pulse Survey para complementar nuestro CEO Outlook y en donde entrevistamos a 675 ejecutivos en el mundo, incluyendo 315 CEOs, de los cuales 80 en Sudamérica. Entonces, digamos que en total, lo que ustedes van a ver a continuación y lo que les vamos a presentar es un estudio que arroja los resultados de conversaciones con 3.175 ejecutivos en el mundo para entender qué viene en sus agendas de cara al futuro y que esperamos que esto sea contributivo para todos los que nos están viendo hoy. Yo quizás quisiera también arrancar comentándoles la propuesta que tenemos para ustedes hoy. Yo voy a recorrer brevemente los principales hallazgos de este estudio para información de todos los que nos están acompañando y luego con algunos colegas, Clara y Alain,
estaremos puntualizando y haciendo un poco más de énfasis en dos de los frentes donde se generaron los más relevantes hallazgos, como lo son la disrupción digital y los temas relacionados a sostenibilidad y cambio climático, muy alineados a los ESGs. Entonces, eso es lo que haremos. Este slide primero que ustedes ven acá nos muestra que de todo lo que encontramos en el estudio hubo tres grandes focos o frentes que fueron predominantes en lo que encontramos y son lo relacionado al propósito de las compañías, la transformación digital, como ya lo mencioné y en donde haremos un poco más de énfasis, y los ESGs y todas las estrategias de sostenibilidad y cambio climático enfocados en esta nueva gran realidad que estamos viviendo. Entonces yo voy a recorrer brevemente algunos de los principales hallazgos dentro de estos frentes para luego pasar a detallar y entender con más premisas cada uno de ellos. Ahora, al final dejaremos un espacio de preguntas para quien quiera también hacer algún tipo de comentario o que tenga alguna inquietud sobre lo que estamos contándoles. Siempre en el estudio empezamos con esto. Le preguntamos a los CEOs cuáles son sus perspectivas de crecimiento. Yo no sé si ustedes están viendo bien el slide o si esto les está molestando. Ustedes me dirán. Lo estamos viendo bien, Camilo. Perfecto, perfecto. Entonces, siempre les preguntamos, bueno, ¿cuáles son sus perspectivas de crecimiento, tanto de sus organizaciones como de los países donde ustedes operan? Y estas son las respuestas y les voy a explicar bastante bien las barras. Las barras azules es lo que nos respondieron antes del COVID y las barras moradas son lo que nos respondieron durante la pandemia, en los dos momentos que les expliqué al inicio. Y también lo que están viendo al lado izquierdo, las barras del lado izquierdo del slide, es los resultados de América del Sur, y lo que ustedes ven en las barras a la derecha del slide son los resultados globales, para tener un comparativo en cómo está Sudamérica cuando lo comparamos con el resto de la población global. La primera pregunta que llama la atención es cómo están sus perspectivas del crecimiento de sus organizaciones en los próximos 3 años, para los cuales, como ustedes pueden ver allí, antes del COVID había una perspectiva optimista, positiva, de 73% de los CEOs diciendo que veían con buenos ojos el crecimiento de sus organizaciones para los próximos 3 años. Posterior al COVID, durante el COVID, perdón, ese número bajó del 73 al 53%, que no es una sorpresa, pero es una realidad de lo que nos están diciendo. Pero sí llama la atención a nivel global que se ve un poco más de optimismo de cara a este resultado. Si bien en Sudamérica el porcentaje pre-COVID era 73%, las respuestas globales pasa a ser un 85% y durante el COVID pasa en Sudamérica de ser un 53% a nivel global a un 68%. Entonces ya empieza uno a sacar ciertas conclusiones de las diferencias que hay entre un mayor optimismo a nivel global que lo que hay en nuestra región de Sudamérica. Y la segunda pregunta que ustedes ven en este slide es una pregunta muy alineada a las perspectivas de crecimiento de los países donde están operando. Esto siempre ocurre en los estudios, siempre hay un mayor optimismo de los CEOs en el crecimiento de sus organizaciones superior al crecimiento que vislumbran en sus países, de sus economías, pero evidentemente vemos también cómo en Sudamérica pasó de un 60% un componente de crecimiento de los países donde están operando los CEOs a un 46% en medio de la pandemia y a nivel global pasó de un 77% a un 45%. Entonces, si bien esto no es una gran sorpresa, el efecto COVID sí ha tenido evidentemente un impacto muy explícito en las perspectivas de crecimiento
que han tenido los CEOs tanto para sus países como para sus compañías. Metiéndome un poco en los frentes ya temáticos que hemos encontrado, el primero siendo la transformación digital y este boom que digamos está hace varios años en la agenda de los CEOs, pero evidentemente que se ha fortalecido o se ha vuelto cada vez más prioritario. Como pueden ver, el 61% de los CEOs de Sudamérica y el 67% de los CEOs a nivel global aseguró estar destinando o invirtiendo la mayor cantidad de recursos al frente de innovación y transformación digital. Y esto es algo muy importante porque evidentemente que ya uno empieza a ver cómo el principal eje de inversión de las organizaciones empieza a ser la transformación digital. Y luego se les hace un poco más preguntas más específicas, que es lo que ustedes ven a la derecha del slide, porcentaje de CEOs que aseguró que la digitalización de las operaciones han evolucionado de manera drástica. Digamos que el componente drástica es relevante. Uno ve que es muy similar el resultado entre América del Sur y el resultado global. Cerca de un 30% de ellos responde que sí se ha visto una aceleración drástica de las operaciones a raíz de la digitalización. Y también el porcentaje de CEOs que cree que la digitalización de las operaciones y de su modelo de operación va a ser un proceso, digamos, de adopción que se ha acelerado dramáticamente también durante el COVID. Y si ustedes ven, ahí sí hay una diferencia del resultado de Sudamérica versus el resultado global. La mitad de los CEOs dicen que sí se ha acelerado de manera dramática en el contexto COVID, mientras el 36% de los CEOs en América del Sur opinan lo mismo. En este mismo frente, les preguntábamos, bueno, evidentemente hay un boom digital, ustedes están haciendo cada vez más inversiones en esto, y nos focalizamos en contratación de personal, de fuerza laboral, especializada en automatización y en inteligencia artificial. ¿Qué tanto ustedes están contratando o incrementando sus niveles de contratación en este tipo de ramas o de disciplinas? Y vemos que es similar, el 57% de los CEOs de América del Sur y el 61% a nivel global han enfatizado que ha habido un gran incremento de contrataciones de este tipo de personal y de fuerza laboral. Y también es importante recalcar, cuando les preguntábamos a ellos por el 77% de los CEOs en Sudamérica, el 68% a nivel global, ya habían comentado previo al COVID que la incorporación de tecnología, evidentemente sin ponerlo en el punto de reemplazar a los seres humanos, pero sí iba a contribuir a generar más puestos de trabajo. Y esto lo alineo con algo que no tiene que ver con el CEO Outlook, pero sí es importante resaltarlo, y es algo que salió muy recientemente en un estudio del Foro Económico Mundial, en donde nos dicen que en los próximos 5 años, a raíz de las máquinas, la inteligencia artificial, la robótica, van a desaparecer 85 millones de puestos de trabajo en el mundo. Pero asimismo, por estas mismas causas del boom digital, se van a crear 97 millones de nuevos puestos de trabajo en el mundo. En el agregado, entonces, el boom digital, según el Foro Económico Mundial, va a generar una mayor creación de empleos, unos 12 millones de nuevos empleos, siempre y cuando, evidentemente, las organizaciones lo adopten de la manera pertinente. Aquí el tema es, se van a crear en el agregado más empleos, esa es la tendencia que estamos proyectando y que estamos viendo, y se van evidentemente a reemplazar otro tipo de empleos más alineados o más apegados a la mano de obra tradicional. Entonces creo que va a haber una necesidad de adquisición de nuevas capacidades que ya estamos viendo en el mercado. En términos de propósito y reputación, fue uno de los capítulos que nos llamó mucho la atención, y es cerca de la mitad, el 45% de los CEOs en Sudamérica y el 55% de los CEOs a nivel global
ya habían asegurado en el primer ciclo de preguntas que tenían incorporado su propósito en todo lo que hace, en toda su cadena de valor, y que el propósito era lo que estaba llevando las riendas en las organizaciones. Lo que vemos es que esta tendencia se profundizó o se afirmó aún más en el momento de la pandemia. Y digamos que si bien no es algo que nos sorprenda, es importante que el propósito de las organizaciones empiece a ser cada vez más relevante a la hora de definir la operación de la cadena de valor como un todo, y eso es lo que nos está reflejando este slide. Muy alineado con ello, 67% de los CEOs de Sudamérica y el mismo número, y el 79% en el contexto global, están sintiendo una mayor conexión emocional con su propósito a raíz de la pandemia. Y eso también es algo que nos llama la atención. Empiezan a ver las conexiones emocionales más arraigadas o más explícitas de los CEOs con su propósito, con la naturaleza de lo que hacen en su día a día, a raíz de la crisis que hemos estado viviendo en estos últimos meses. Por otro lado, antes del inicio de la pandemia, el 72% de los CEOs de Sudamérica y el 80% de los CEOs a nivel global ya habían asegurado que los temas relacionados a los ESGs, que para los que no estén muy familiarizados, ESGs quiere decir Environmental, Social and Governance, que es todo lo muy relacionado a la sostenibilidad y el cambio climático y el buen gobierno corporativo, de lo que ahora Clara va a profundizar un poco más, pero sin lugar a dudas empieza a haber una tendencia muy relevante en los CEOs en donde le dan una gran prioridad, tanto en América Latina como en el mundo, siendo el número mayor en el mundo. Economías más desarrolladas, evidentemente, tienden a darle una mayor importancia a los ESGs como eje estructural de su crecimiento empresarial. Cuando les preguntábamos por otro tipo de riesgos, evidentemente el que salió predominando por obvias razones es el COVID-19, pero les decíamos, ¿qué otros riesgos ustedes como presidentes de grandes organizaciones están vislumbrando? ¿Y qué es lo que los trasnocha en su agenda? Y salieron estos principales resultados: 24% el cambio climático en América del Sur, 18% fue el segundo que más salió en América del Sur, y es lo relacionado con ciberseguridad. Y en el contexto global predominó falta de talento con el 20% y los problemas en las cadenas de suministro con el 18%. Y aquí quizás lo resumo mejor en la gráfica de la derecha del slide, en donde está el cambio climático y cómo cambia la proporción de la atención sobre este riesgo en América del Sur y en el global. Y vemos que si bien el cambio climático es un componente muy relevante para los CEOs de América del Sur, es un poco menos relevante para el contexto global, en donde ya ha habido más avances quizás y concientización de la materia. Ciberseguridad muy alto en América del Sur, falta de talento muy alto en el componente global, cadena de suministros muy alto en el componente global, y el tema de territorialismo, que hace referencia a la tendencia de proteccionismo, que también es típica de una crisis. Pues también vemos en igual proporción, tanto en América del Sur como en el global, 14% de ellos responden que ahí ven un riesgo, una preocupación bastante importante. Como el tema de los riesgos de crecimiento y de ciberseguridad salió como algo muy relevante, profundizamos un poco más en ello. Y nos dimos cuenta de esto, que puede ser sorprendente para algunos de ustedes, para otros no tanto. Y es, en materia de ciberseguridad, cerca del 60% de los CEOs suramericanos y del 54% de los CEOs a nivel global ya habían asegurado antes de la pandemia estar muy conscientes de que pueden ser víctimas de un ciberataque. Y digamos que son números altos de conciencia de que esto realmente les puede ocurrir. Pero cuando nos trasladamos a la parte derecha del slide, vemos que en ese sentido la encuesta o este estudio halló que tan solo el 48% de los ejecutivos suramericanos y casi el 60% de los globales se siente preparado para enfrentar un ciberataque.
Y ahí es donde está una gran alerta, una gran preocupación, y es especialmente en América Latina, menos de la mitad de los ejecutivos están preparados o se sienten preparados para afrontar un ataque cibernético. Y esto obliga a pensar en muchos temas muy relacionados a cómo realmente deben blindarse las organizaciones para evitar que esto pueda salirse de control. Y para ir finalizando, los temas de, evidentemente, las tendencias que hemos visto en muchos países de protestas sociales por discriminación, temas de inclusión, temas de trabajo digno, pues cada vez salen más en este tipo de estudios. Digamos que en esto no me quiero detener en la minucia, pero lo que resume este slide es que hay una mayor conciencia en las compañías en los temas de inclusión, en los temas de diversidad. Muchas compañías están adoptando estrategias relacionadas a ello y respondiendo a ese fenómeno discriminatorio que se está viendo con las protestas como las que se han visto en países como Estados Unidos u otros, y en donde eso está en el centro de la conversación también de política pública, de manera que en las organizaciones privadas también vemos una gran tendencia de los CEOs evolucionando su énfasis en tomar medidas antidiscriminatorias y de mayor inclusión y diversidad. Muy en línea con lo anteriormente dicho, 82% de los CEOs suramericanos y casi el 70% de los CEOs a nivel global dijeron que el modelo de trabajo remoto durante la pandemia ayudó a mejorar la comunicación entre sus empleados. Esto, si bien no necesariamente es una sorpresa, ha habido toda una discusión en torno a que si la modalidad de trabajo en casa, de teletrabajo y demás, está siendo efectiva o no. Y acá vemos que para gran parte de los CEOs está siendo efectiva en términos de comunicación. Y eso es algo que ha llamado la atención de lo que encontramos en este estudio. Y luego, cuando pasamos a la parte derecha de nuestro slide, el 73% de los CEOs en Sudamérica y casi el 70% en el global asegura que reducirá espacio físico en sus oficinas. Creo que esto es una tendencia que estamos viendo de cara a la nueva realidad de trabajar con el nuevo normal. Y evidentemente que cada vez vamos a ver más políticas públicas soportando esta nueva realidad. Y creo que es una discusión que se está dando y cada vez a mayor velocidad. Y finalmente, el 47% de los CEOs en Sudamérica y casi el 40% a nivel global aseguraron verse afectados personalmente por el COVID-19, que creo que pues, evidentemente es un número que nos sorprendió quizás a la baja. Pensábamos que iba a ser un número más alto, digamos, de cómo personalmente ellos como seres humanos dirigiendo organizaciones se iban a ver afectados y evidentemente que quizás la palabra resiliencia predomina en cómo lograron enfrentar o han logrado venir enfrentando esta pandemia y esta crisis que nos ha venido acobijando en estos últimos meses. Y yo quisiera cerrar, antes de darle la palabra a Clara, quien nos va a profundizar en los temas de ESGs y de sostenibilidad y cambio climático, en contarles que este estudio tuvo una gran alineación con un ejercicio que hicimos hace unos meses, que denominamos Reconfigurando el Futuro de Colombia, que fue algo más focalizado a Colombia, en donde algunos de ustedes seguramente habrán participado, pero sí encontramos, este fue un ejercicio en donde durante 15 días lo que quisimos es aportar a la agenda de reactivación de Colombia a través de 15 perspectivas prioritarias. Lo hicimos con altos funcionarios del gobierno, con líderes del sector empresarial, académico, tanques de pensamiento. Las cámaras de comercio como Bricham también nos acompañaron en ese ejercicio y distintos líderes nuestros de KPMG a nivel global que participaron. Y aquí lo que hicimos fue presentarle al presidente Duque en la clausura del evento unas 75 propuestas para incrementar la reactivación del país. ¿Y por qué estoy comentando esto? Porque si uno ve lo que salió de esos paneles y de esos espacios de interacción que tuvimos con más de 115 líderes de Colombia, predominaron los temas que acabamos de ver. Predominó el tema digital, predominó el tema de ESGs como una
gran fuente de atención para el crecimiento, predominó la diversidad e inclusión, predominó la necesidad de apegarse más a un propósito superior. Entonces, creo que hay una gran afinidad de lo que está pasando en Colombia, de las prioridades para la reactivación de Colombia, con lo que estamos vislumbrando en el mundo y a nivel regional. Entonces, yo quizás con esto cierro y le doy paso a Clara. Clara es una de nuestras líderes de nuestra área de sostenibilidad y cambio climático, quien nos va a profundizar en algunos de estos temas, sobre todo más orientado a la acción. ¿A qué pueden hacer ustedes en sus organizaciones para responder a esto que nos están diciendo las tendencias? Y en eso queremos focalizar los próximos minutos. De manera que mil gracias de nuevo a Bricham, a Michael, por la invitación. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla. Y ya le doy entonces la palabra a Clara. Bienvenida, Clara, y gracias entonces por acompañarnos. Hola, buenos días a todos. Gracias, Camilo. Gracias a Bricham por tenernos acá en este espacio. Voy a compartir la presentación que tengo preparada para hoy. Como bien decía Camilo, yo hago parte del equipo de sostenibilidad de KPMG, soy gerente senior del área de sostenibilidad y cambio climático, y pues en KPMG siempre hemos creído en el tema de sostenibilidad como un elemento crucial para la generación de valor de los negocios. Por eso pues tenemos una práctica consolidada desde hace varios años. Quiero confirmar que ven bien mi presentación. Sí, muy bien. Te vemos, te escuchamos y vemos tu presentación. Perfecto. Gracias, Michael. Entonces les voy a hablar, dada el interés que se demostró en la encuesta, como en el estudio, como comentaba Camilo, voy a hablarles un poco de la importancia de la gestión de la sostenibilidad de las organizaciones y cuáles son los riesgos y oportunidades para los negocios en este sentido. Entonces, si decimos cómo está viendo el sector privado el cambio climático y la sostenibilidad, tenemos dos frentes. Por un lado, vemos oportunidades, por otro lado, vemos unos riesgos. Y muy claramente lo dice Silvia Escobar, la presidenta de Terpel, incluso para un sector que se pensaría que es el más retador, uno de los más retadores en temas de cambio climático, como es la industria de oil and gas, considera que la descarbonización del sector del transporte va a ser un gran desafío y una gran oportunidad a la vez. Lo que preocupa a los CEO alrededor del planeta, vemos que ha tenido una transición, el tema de ambiental y el tema de ESG, como se mencionaba ahora, ha crecido en importancia, no que no fuera relevante en el 2019, pero se ha incrementado la importancia para las empresas al identificarse como una de las principales amenazas para las expectativas de crecimiento. Así, en Colombia la tenemos en el cuarto puesto. 69% de los líderes empresariales entrevistados dice que el crecimiento de su organización dependerá de su capacidad para anticipar y navegar el cambio global hacia una economía de bajo carbono y tecnologías limpias. Y para complementar un poco, es otro estudio que hace el Foro Económico Mundial, donde también le pregunta a líderes, específicamente esto es de riesgos, y les dice, bueno, ¿ustedes cuáles creen que sean los riesgos cuáles son los riesgos más grandes que va a tener la economía por probabilidad y por daño? Entonces, si nosotros vemos este gráfico donde se presenta los resultados en los diferentes años, vemos cómo ha habido una transición. Esto, claro, salió en enero, no había COVID, y de hecho esos riesgos ya estaban identificados, no dentro de los primeros 5, pero sí estaban los riesgos, digamos, de una pandemia identificados. Y ya vemos que para el 2020 los 5 riesgos identificados como más grandes son riesgos ambientales. Y el riesgo de un evento climático es, pues cada vez crece más en la medida en que pues más crece el incremento de la temperatura del planeta.
Entonces, si bien esto es como confuso, porque ¿cómo definimos los desafíos en sostenibilidad en la humanidad? Hay tantos conceptos, hay tantas cosas, y esto, digamos, lo ambiental, entonces estamos acostumbrados que lo ambiental sea de biólogos. Yo, por ejemplo, soy economista, pues, biólogos, geólogos y demás, y la sostenibilidad entonces sea de los sociólogos, bueno, algo de los economistas también, pero entonces tenemos que empezar a ver cómo creamos puentes entre el sector empresarial y entre los temas ambientales, sociales y por supuesto los de gobernanza. Entonces la humanidad empezó a ver, bueno, ¿cómo hacemos para definir los desafíos en sostenibilidad? Creemos como unos marcos, pongámonos de acuerdo, todos estos países en el mundo con diferentes niveles, y se crearon dos marcos muy importantes, y este quería mencionar un poco como, miren esto, entonces hablan de cambio climático, entonces cambio climático, hay una variabilidad en el clima sostenida, estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Estamos hablando de ARAS, ¿qué es ARAS? ¿Qué es ARAS? Palabras que se empiezan a oír, y para el sector financiero cada vez más, ARAS y SARAS son básicamente sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales. La pérdida de biodiversidad, el desarrollo sostenible, ¿eso qué es? El crecimiento verde, y vemos que entonces hay ley de crecimiento verde, está la transparencia, cómo lograr una transparencia, una gobernanza, impacto, rentabilidad, reducción de pobreza, y no podemos hablar de sostenibilidad si no estamos hablando de sostenibilidad económica de las empresas, de la rentabilidad. Eso está pues absolutamente claro para ustedes, por supuesto, digamos para nosotros también, pero siempre que se habla de la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, a veces se desvincula de la rentabilidad, del porqué, de la razón de ser de la empresa. Digamos, por lo general, la empresa se ha limitado a ver los estados financieros como los resultados, y por supuesto siguen siendo la herramienta principal. Pero como bien decía Camilo, hay una oportunidad para ver otros impactos que generan las empresas en la sociedad, en donde viven, en el planeta donde todos vivimos. Entonces, un poco para ponerse de acuerdo la humanidad creó estos dos marcos que han sido como los que desde sostenibilidad y temas de desarrollo sostenible pues hemos venido enfocándonos. Uno son los objetivos de desarrollo sostenible, que están en reducción de pobreza, igualdad de género, hay temas climáticos, hay consumo responsable, alianzas público-privadas, paz y justicia, y cada uno de esos indicadores tiene, digamos, unas metas específicas asociadas y hay unos compromisos de país para el cumplimiento de los mismos. El otro que estamos viendo acá es el Acuerdo de París. Entonces, ¿se acuerda cuando Trump fue presidente y decía, y me voy a retirar del Acuerdo de París? Y eso pues fue horrible, pero a la vez también fue bastante beneficioso. Dijo, no vamos a cumplir las NDCs y eso para que, pues nadie sabía muy poquita gente sabía que era eso, y Trump empezó a hacer que la conversación llegara un poco más y que, digamos, hubiera una adopción más desde la individualidad y desde el sector empresarial, y no tanto esperar a que el gobierno diera unas pautas. Si bien las pautas del gobierno son fundamentales, también es supremamente importante la adopción por parte de cada uno de los actores de la economía. Entonces, si hacemos un barrido así rápido, decimos, bueno, ¿cuánta plata nos hace falta para cumplir el Acuerdo de París? El Acuerdo de París la meta es que la temperatura incremente máximo 2 grados centígrados de aquí al 2030, ojalá 1.5 grados. Eso requeriría 500 billones, entre 500 billones y 3.2 trillones anuales de dólares en el mundo. Y para Latinoamérica y el Caribe está establecido que más o menos podrían ser 320 billones. Y para Colombia, solo para los temas de mitigación, 57.4 billones. Cuando estamos hablando de mitigación es cómo reducir las emisiones de carbono. Y no estamos viendo la otra parte de cambio climático, que es adaptación.
cómo vamos a hacerle frente, acomodarnos, digamos, a las nuevas condiciones de clima, cómo vamos a acomodarnos a las nuevas dinámicas de fluctuación de los ríos, por ejemplo. Eso no está contemplado. Si hablamos de los ODS, que como bien les decía, es una perspectiva mucho más amplia, porque es temas de desarrollo sostenible, donde se incluyen muchas otras dimensiones, tenemos que sería entre 5 y 7 trillones anuales la inversión anual esperada para los 4 sectores de educación, agua, energía y ciudades. Y para Colombia, 108 billones de pesos de aquí al 2030. Si estamos esperando que solo el gobierno nacional sea el que se ponga las pilas para hacer esto, pues no lo vamos a lograr. Y realmente cada vez el sector empresarial cada vez más está viendo la importancia y la materialidad de temas climáticos, de temas sociales y de temas de gobernanza. Y digamos con lo del COVID, este reto tan grande que nos está pasando, también ha surgido una inquietud bastante interesante que Camilo lo mencionó, como el interés en cuando estamos hablando en ASG, ambiental, social, gobernanza o ESG en inglés, esa S de social, ¿por qué nos está importando? Es que ya, digamos, el COVID nos puso a pensar, bueno, ¿cómo se transporta la señora que me ayuda en mi casa acá? Es un transporte seguro, y ella cómo llega, de pronto no sabíamos cómo se transporta la persona de mantenimiento de la oficina, con quién viven las personas, cómo viven, cuáles son las condiciones de salubridad del resto de las personas en la ciudad, en el país, en el mundo, digamos, y empezamos a ver, bueno, cuál es nuestro rol ahí, qué podemos hacer, y empieza esa inquietud siendo una empresa, cómo poder abordar este tipo de retos y cómo poder contribuir a este tipo de retos, los cuales redundan en beneficio para la empresa, no únicamente en temas reputacionales, sino también en temas por ejemplo, de salud y de productividad. Y en todo este revuelo del COVID han salido unas voces supremamente interesantes a decir, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando en la economía? Y cuando vamos a volver a la economía, ¿a qué vamos a volver? ¿Cómo vamos a hacer para que volvamos a crecer? ¿Cuáles van a ser esos grandes impulsadores? Y empezaron voces que, digamos, no eran tradicionalmente verdes, como Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional, a decir, tenemos que tener una recuperación verde. Y entonces The Economist saca en su portada principal, aprovechemos el momento, este es el momento para que podamos aplanar la curva climática. Entonces ha sido una dinámica bastante interesante donde cada vez se identifican más las oportunidades de por qué no podemos, cuando estemos evaluando una posible inversión, un posible proyecto, por qué no podemos tener en cuenta otro tipo de variables más que únicamente la rentabilidad. Y es que la rentabilidad también la estamos viendo, digamos, únicamente como con un flujo estándar de estados financieros, pero la rentabilidad también se ve afectada por temas ambientales y la rentabilidad también se ve afectada por temas sociales y de gobernanza. Yo, pues cuando estamos hablando de clima, y yo siempre, pues en mi vida laboral he trabajado mucho en temas de cómo asociar las finanzas a temas de desarrollo. Trabajé mucho en temas de vivienda, desarrollo urbano, ahora pues mucho en temas de ambiente, y este es el lenguaje que sabemos entender todos, este es nuestro lenguaje común. ¿Cuánta plata se está invirtiendo? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y hemos visto que el financiamiento climático global ha tenido una tendencia creciente. Acá hay un tema, y es obviamente que cómo hacer para identificar que una inversión es efectivamente ambiental o sostenible o climática. Y aquí en Colombia se ha hecho una labor bastante interesante creando el MRB desde el Departamento Nacional de Planeación. De hecho, nosotros en KPMG apoyamos esta construcción de la trazabilidad de las inversiones climáticas
por parte del sector privado en Colombia. Entonces vemos esta tendencia creciente y miren esto tan interesante que les voy a mostrar. Ahorita les estaba hablando del Acuerdo de París. Miren esto que pasa. Teníamos, antes del Acuerdo de París, el S&P de Renewable Energy y el STOWE Global Index de carbón tenían un desempeño bastante similar. Sale la adopción del Acuerdo de París, donde los países se comprometen con unas metas específicas a reducir sus emisiones de carbono, y miren lo que pasa con los índices, qué interesante. Y se ha visto adicionalmente que con esta crisis, se ha visto que los activos financieros que tienen la connotación verde o de sostenibilidad en algún caso, tienen una menor variabilidad en el mercado respecto a estos shocks a la economía, lo cual pues es una característica supremamente deseable para un activo financiero. Y esto, miren esto, esta frase de nuestro CEO internacional. Dice, de acuerdo con un estudio reportado por el Foro Económico Mundial, han existido más de 12.000 brotes de enfermedades infecciosas desde 1980. Y aproximadamente un tercio están relacionados con la deforestación. Y ya sabemos que hemos oído mucho del tema de COVID, de dónde viene, que si de la selva, bueno, todos los animales posibles. Entonces, la deforestación nos empieza a importar. Si se está acabando la biodiversidad, si se está acabando el medio ambiente, ya nos está afectando directamente. Ya no es tanto como, sí, pues, qué pesar la Amazonía que están cortando. Tenaz, como es de bonita. No, ya estamos pasando a que si está pasando esto, se están sacando enfermedades y esto nos está atacando a nosotros, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué nos importa esto? Y en estos temas de cambio climático, quería mostrarles esta imagen que me parece muy diciente, y es que miren, si nosotros vemos cuáles son las metas del Acuerdo de París, ¿se acuerdan que les dije que era 2%? Entonces es la línea morada que está aquí abajo. Y si vemos que es, miren, a ver, este que va aquí abajo. Y si vemos que el 1.5, que es lo ideal, vemos que está por aquí abajo. La tendencia es absolutamente creciente. Entonces, si nosotros seguimos con las políticas que hay, si no hay unas políticas climáticas, nos vamos a morir todos, o vamos a tener vamos a tener que evolucionar en tecnología, no sé qué forma, para poder hacer vivible la humanidad, cultivos que no resistan temperaturas más altas, que no resisten temperaturas más frías. El ser humano mismo no resiste esas temperaturas. Entonces, en la humanidad siempre tratamos tenemos la esperanza en la tecnología y en evolucionar la tecnología para estas soluciones, pero esto del tema del cambio climático cada vez se vuelve más serio, y definitivamente todos, por más pequeña que sea la labor, todo ayuda. Y por más grande que sea, pues ojalá, hay que apuntarle a todas las medidas desde todas las dimensiones posibles. Porque adicionalmente la vulnerabilidad, y Colombia puede ser uno de los emisores chiquitos, dicen, no, pues nosotros estamos en el punto 0.27, 0.4, pues no somos relevantes. No somos relevantes, pero somos súper vulnerables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos trabajar conjuntamente? Pues como país, pero también la posición que tenemos frente a los países en el mundo de cómo trabajar los temas climáticos. Bueno, y si vamos a ver, esto era un barrido como de la perspectiva ambiental. ¿Por qué nos importa el tema ambiental? ¿Por qué a las empresas les debe importar el tema ambiental? Y está muy en boga hablar de ASG, ESG, y es cómo una empresa, al tomar decisiones, involucra esas variables en su proceso de toma de decisiones. Entonces, es importante entender, si yo voy a hablar de temas ambientales, ¿cuáles temas ambientales son los que yo quiero abordar? Es difícil de esperar que una empresa diga, no, los temas ambientales, entonces yo voy a trabajar deforestación, y voy a trabajar reducción de emisiones, y voy a trabajar adaptación, y voy a trabajar, bueno, todas las dimensiones posibles, pérdida de biodiversidad. Pues es bueno empezar primero a caminar antes de correr, e ir pensando en un plan gradual que les permita
a las empresas ir abordando en diferentes pasos esas perspectivas. Ahora bien, se tiene entonces también la perspectiva social. ¿Cuál es el impacto que yo quiero generar en la sociedad? Incluso muchas empresas, pues todas las empresas generan un impacto social importantísimo, que es el empleo. Si no hay empleo, pues no hay nada, el impacto social. Y es muy importante también que las empresas identifiquen, bueno, ¿qué es lo que yo estoy generando? Yo estoy generando un impacto social, ¿cómo? Entonces yo estoy generando empleo, ¿qué tipo de empleo? ¿Qué calidad de empleo? Yo estoy educando a mis empleados, yo les estoy dando oportunidades de crecimiento, yo les estoy dando oportunidades en salud, en recreación e inclusión. Y digamos, hay muchas variables que hacen que podamos ver el impacto de las empresas desde una perspectiva social y no únicamente entendido, digamos, en las comunidades y la fundación Cuánta Plata Dona, que por supuesto es súper importante las donaciones que se hacen, cuando empresas aportan acueductos, educación, a lo que sea, eso es fundamental. De todas maneras, las empresas en su razón de ser tienen un impacto social bastante importante que es importante cuantificar y tener en cuenta. Nosotros, por ejemplo, en KPMG tenemos una herramienta que se llama True Value, que busca monetizar esos impactos, esas externalidades en temas ambientales, sociales y económicos que generan las empresas. Entonces, en esta perspectiva social hemos visto por coyuntura de COVID unos cambios impresionantes. Hemos visto, por ejemplo, que hay unas dinámicas familiares cambiantes. Vemos que, como hablaba Camilo, se van a perder unos empleos, van a llegar unos nuevos. Hay unos cambios en la dinámica de empleabilidad y eso genera unas fricciones en la economía. Y quería mencionar acá también el tema, por ejemplo, de género, que ha sido bastante importante en temas de COVID. El desempleo es más grande, digamos, la carga también cae mucho más sobre el género femenino, entonces es uno de los temas que se está evidenciando como una posible oportunidad de ajuste. Pero hablamos de todo esto, de lo ambiental, de lo social, y llega entonces la gobernanza. ¿Cómo se está manejando efectivamente la implementación de los cambios? ¿Cuál es el organigrama que está manejando? ¿Cómo se toman las decisiones? Para nosotros en KPMG pues somos supremamente estrictos de qué podemos hacer, qué no podemos hacer para que la toma de decisiones sea absolutamente clara y transparente. Entonces es supremamente importante que el diseño de las organizaciones permita una transparencia y una claridad para la toma de decisiones y que evite temas que puedan, digamos, minimizar los posibles campos para la corrupción. Digamos, en Colombia, cuando estaba hablando antes que los bancos están implementando SARAs, por ahora estamos muy fuertes en temas ambientales y sociales y en gobernanza cada vez tenemos que trabajar más para que efectivamente las empresas puedan seguir siendo unos ejes de transparencia y de éxito. Esto pues era el tema de equidad de género, que también pues es un tema crítico para el crecimiento económico. Se ha identificado que la inclusión laboral de la mujer podría agregar 12 trillones en crecimiento global al 2025. Y quisiera cerrar muy brevemente con, bueno, ya hablamos de los temas de sostenibilidad, de temas pues, climáticos, sociales, de gobernanza, ambientales, y nosotros hemos identificado 5 elementos clave para que estos temas puedan efectivamente ser implementados. Entonces, uno es los mensajes claves desde el gobierno. Como bien decía al principio, no se puede esperar que el gobierno sea el que destine todos los recursos para los temas climáticos, sociales y demás.
pero sí es fundamental que el gobierno dé unos mensajes claros de para dónde queremos ir, cómo queremos ir. Entonces hay políticas, por ejemplo, nosotros, bueno, en Chile hay políticas, en República Dominicana, en muchos países cada vez más hay políticas climáticas, obviamente políticas sociales. Y en Colombia está, por ejemplo, la ley de cambio climático, está el COMPES de vulnerabilidad climática que se está trabajando en este momento. Y hay muchas otras políticas y leyes, la ley de crecimiento verde, que se está trabajando para que pueda trabajarse en este sentido. Esquemas tributarios verdes, por ejemplo, aquí todo lo que está en verde son los países que tienen impuesto al carbono. Nosotros tenemos impuesto al carbono, tenemos impuestos a las bolsas plásticas, tenemos incentivos, por ejemplo, para la importación de vehículos eléctricos, para el reemplazo de neveras. Hay muchas medidas que apoyan esta transición desde los esquemas tributarios. Entonces acá, por ejemplo, para energías renovables también hay unos incentivos bastante interesantes en temas de depreciación y demás en diferentes países de América Latina para vehículos eléctricos. Y algo que nos parece supremamente relevante es la promoción de la economía circular. Ya todos ustedes, digamos, si están en el sector industrial, deben saber de la responsabilidad extendida del productor. Si yo vendo algo en un paquete específico, digamos, la idea es que a mí me interese qué pasa con ese paquete, dónde termina, qué tan biodegradable es o no. Y en ese sentido el gobierno nacional sacó la legislación, la regulación de responsabilidad extendida del productor, y nosotros desde KPMG es algo que estamos trabajando fuertemente y lo estamos viendo. Ok, es, digamos, al principio sí es como, uy, tengo que cambiar los empaques, tengo que ver cómo me voy a acomodar a esto, pero también es una oportunidad para reducir costos, es una oportunidad para pensar los procesos de una manera más limpia y no solamente ver, digamos, la responsabilidad extendida del productor, sino veamos cómo es la circularidad de la empresa que yo trabajo, dónde puedo disminuir desperdicios, dónde puedo aumentar la reutilización de insumos. Digamos, el gobierno se está anticipando y cada vez más, pues el sector privado es importante que lo vaya pensando, por ejemplo, la prohibición de los plásticos de un solo uso y otras medidas que se vienen, y el gobierno empieza a dar señales, esto es importante. Está, por ejemplo, el impuesto a las bolsas plásticas, o como le decimos en mi tierra, las chuspas. Tengan en cuenta entonces, esto va a venir, cómo nos vamos a ir preparando poco a poco para poder dar respuesta a esto. Otro esquema muy importante es la construcción sostenible. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Vivienda con todo el tema de construcción sostenible y la IFC también, y en Colombia se ha avanzado muchísimo, se está tomando con mucha seriedad desde el gremio y hay muchas oportunidades de seguir trabajando en este sentido. Entonces, el otro factor crítico, y ya voy a terminar muy rápidamente, es lo que ya hablamos, que es los temas de ambiental, social y de gobernanza dentro del ADN del negocio. No que sea como una cosita así que hacemos por allá después, sino bueno, cuando vamos a tomar una decisión desde la cabeza de las empresas, ¿qué implicaciones tiene más allá de la rentabilidad monetaria que me da? Y ahora bien, cuando yo analizo esa rentabilidad monetaria, cuando yo hago esas proyecciones, ¿qué estoy teniendo en cuenta? Yo soy una embotelladora y yo estoy teniendo en cuenta qué estoy haciendo con el agua que me abastece la planta, qué va a pasar, cómo la variabilidad climática afecta esa provisión de mi insumo principal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y una voz que me encanta, que de repente ha salido, es BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo, y su mismo presidente ha empezado a decir, bueno, ¿qué pasa con estas cosas climáticas? ¿Qué es lo que está pasando con esos activos? ¿Por qué están tan demoradas las empresas? Y empezó BlackRock como con un fondito ESG para quienes estuvieran interesados en temas ambientales y tal. Entonces crearon un fondito y de repente se empezaron a dar cuenta que ese fondito daba mejores rentabilidades que los demás. Y ya Larry Fink ha dicho, por ejemplo, a empresas tan grandes como Volvo, usted tiene que reducir
su impacto climático. Y ustedes saben lo que es un gran inversionista, el mayor inversionista del mundo, que le diga a uno esa orden, pues ya las empresas se empiezan a mover. Y esto ha dado también una señal a todo el mercado de qué está pasando. Por ejemplo, está la Net Zero Asset Alliance, esa, donde grandes inversionistas como casi todas las reaseguradoras del mundo que manejan unos portafolios inmensos, se están comprometiendo a disminuir el carbono en su portafolio. Y hay muchos marcos, y están los principios de Ecuador, como les decía, el Net Zero Asset Alliance, Principles for Sustainable Insurance y demás, TCFD. Pero lo principal es cómo lograr el cambio de paradigma en las decisiones estratégicas. Cómo estamos pensando cuando tomamos las decisiones, cómo involucramos el impacto más allá de lo financiero. Cómo generamos el valor, cómo el valor corporativo se fortalece con el impacto que generamos. Generación de capacidades es otro aspecto que vemos crítico. La gente dice, sí, cambio climático, sí, el cambio climático. Pero pues cuando uno empieza a pensar, bueno, ¿y el cambio climático qué es lo que es? Y esos temas de sostenibilidad, eso cómo se hace, y es que eso cómo me afecta, y eso cómo se mide. Entonces, pues ahí hay un tema donde nos quedamos un poco lost in translation. No sabemos cómo se hace, cómo se coge. Y la idea es empezar a construir o seguir construyendo esos puentes donde podemos nosotros apoyar a las empresas a hacer ese tipo de entendimiento, a empezar cómo puede ser una transición, cómo puede, digamos, cómo se miden, se tiene, digamos, una ambición, los diferentes pasos en los que se puede llegar, qué se puede lograr, qué se puede medir. Y que en esto de qué se puede lograr y qué se puede medir está el otro tema que es crucial, que es el reporte de esta información, la transparencia y cómo yo uso esa información para la toma de decisiones. Cada vez son más las organizaciones en el mundo que presentan informes de sostenibilidad. Nosotros vemos que las empresas grandes de la información que nosotros tenemos, 93% tienen los reportes de sostenibilidad 2017, ya debe estar incluso mayor, y de las 250, de las C250 está 75%, pero las pequeñas todavía falta mucho. Y hay un campo bastante grande. Pequeñas digo, pues obviamente esas son las más grandes, pequeñas digo, o empresas bastante de un buen tamaño que tienen posibilidades de trabajar esto. Y como les digo, no es necesario ir de 0 a 100, no tenemos que pensar, o soy verde o no soy verde. No, es ok. Hay unos negocios que pueden ser verdes de una espectacular. Hay otros negocios, pues, que pueden tomar algunas medidas. Buenísimo, todo, definitivamente todo aporta. Y se necesitan los indicadores robustos para poder hacer seguimiento, para poder tener discusiones con los grupos de interés. Imagínense uno de presentar unos resultados financieros y tener como claridad de qué es lo que está dando o seguridad en lo que presenta. Y, y por último, el otro tema crítico es lo que primero hablamos, la plata. ¿Cómo hacemos para que efectivamente haya recursos para financiar este desarrollo resiliente? Y un último es como este llamado a la acción. Cuando preguntamos, ¿quién quiere un cambio? Todo el mundo feliz. Sí, yo quiero un cambio. ¿Y quién quiere cambiar? Y nadie levanta la mano. Y un poco ese de quién quiere cambiar y nadie levanta la mano, yo estoy muy convencida que es por falta de conocimiento de cómo se hace, qué se puede hacer, cuáles son los beneficios. Un poco de ese lost in translation que hablábamos ahora. Entonces, por último, para decirles brevemente que nosotros desde KPMG tenemos un área que está pues listos para acompañarlos. Trabajamos en ESG, sostenibilidad, trabajamos en desarrollo económico y social, en finanzas sostenibles, en descarbonización y cambio climático, en medición, aseguramiento e informes de impacto para acompañarlos a las empresas en todo en navegar estos temas de impacto y desarrollo. Muchas gracias.
Claro, mil gracias. Ahora le damos la bienvenida a Laín Almeida, socio de transformación digital de KPMG. Bienvenido, Laín, adelante. Hola Camilo, muchas gracias. Déjame, ya pongo por acá la presentación. Bueno, creo que ya la están viendo. Pues sí, muchas gracias por invitarme a a esta sesión. Como Camilo les decía, mi nombre es Alain Almeida. Soy socio en KPMG. Trabajo para la firma ya hace, ahora en noviembre cumplo los primeros 20 años trabajando en KPMG y siempre he estado a cargo de temas de tecnología dentro de la firma. Hablemos entonces hoy un poquito de transformación digital, ¿sí? Eh, cuando uno comienza a hablar de transformación digital, es importante remontarnos un poquito en el tema de la historia. Y el tema de la historia nos dice que hace un siglo y un poquito, estamos hablando de los años 1800 al finales, lo que encontrábamos era que cuando uno iba a trabajar tenía que ir a un lugar específico. Y entonces el trabajo significaba trasladarse e ir a un lugar a ejecutar esto, y el lugar normalmente se convertía o en una máquina o en un lugar físico donde quizás cultivar, vender, en fin. El cambio que ha traído la transformación digital para el tema del trabajo es que básicamente el lugar ya es diferente al que conocíamos. El trabajo ya no tiene que realizarse en un lugar físico completamente, sino que este lugar se ha convertido en Internet. Y cuando uno empieza a hablar de estos temas, la gente dice, no, pero todavía los agricultores eh, realmente tienen que mirar en Europa. Ya hay cultivos completamente automatizados, donde un agricultor con un iPad desde un balcón es capaz de ver 4 o 5 tractores caminando por el cultivo, haciendo recogida o haciendo siembra de productos. Ya ves que, por ejemplo, para vender bienes y servicios no hay que tener una tienda, sino que tenemos algo como Amazon o tiendas similares, y así sucesivamente está todo el tema de la telemedicina, etcétera, etcétera. Y son todos estos métodos que el hombre ha logrado utilizando transformación digital para transformar su negocio y convertirlo en algo diferente y disociar o desconectar completamente el lugar del trabajo. Revisando estadísticas, y estas estadísticas que tenemos acá son de finales del año pasado, principios de este. Nuestros amigos de IDC ya vaticinaban que las empresas que el 75% de las empresas deberían estar transformadas digitalmente para el año 2027, y las que no hicieran esto estarían fuera del negocio. ¿Por qué hago énfasis en que estas estadísticas son del año pasado, finales y principio? Porque estas estadísticas reflejan el estado del arte y la predicción antes de la pandemia. Antes de la pandemia, muchos planes de transformación digital realmente estaban definidos para que ocurrieran a lo largo de 3 o 4 años. Y sin embargo, lo que hemos visto es que muchas de las empresas han tenido que acelerar estos planes. Y esto significa que quizás este 2027 ya no sea un 2027, sino que se convierta en un 2025. Es algo a tener en cuenta. Ahora, ¿qué es esto de la transformación digital? Y sobre esto hay muchas teorías y muchos pensadores, y todo el mundo tiene una recetica para decir que está vendiendo transformación digital. KPMG realmente no se ha enredado mucho en hacer esta definición, y yo creo que es una de las mejores definiciones que he visto en el mercado. KPMG dice, venga, la transformación es inherente al negocio. Nosotros siempre estamos transformándonos, sea digital o no. Cualquier negocio siempre uno está tratando o de llegar a más clientes, o uno está tratando de tener servicios diferentes, o uno, no sé, tiene una tienda y la pinta de un color diferente. Es decir, la transformación es algo inherente al tema de hacer negocios. Y el tema digital, básicamente de lo que se habla es, oiga, gracias al medio digital, usted tiene acceso continuo a grandes cantidades de datos en tiempo real, y con base a eso, usted puede mejorar su toma de decisiones. Básicamente, ese es el mundo digital. Y la transformación digital es lo que hayas
en el medio. Es decir, transformar mi negocio con base a información digital que accedo en tiempo real. Ahora, cuando uno lo pone de esta manera, definitivamente en lo que piensa son en nuevos modelos de negocio. Y es un error de muchas personas pensar que digitalizar y transportar información ya te convierte en un transformador digital. El hecho de que tú tengas un ERP o tengas una contabilidad más simple, o quizás, no sé, te hayas metido en el tema de facturación electrónica, realmente eso no te convierte en que estás transformando digitalmente tu negocio. A ti te convierte en que estás transformando digitalmente tu negocio cuando tu modelo de negocio cambia apropiadamente según los medios digitales. Yo eh, siempre cuando converso de este tema, pongo el ejemplo de la casa, KPMG. Nosotros tenemos un negocio que es bastante, en el tema auditoría, bastante tradicional. Y cuando digo que es bastante tradicional, es un negocio que para escalar, debe escalar con base a carbono. Y escalar con base a carbono significa que si yo tengo más clientes de auditoría, yo debería tener y contratar más auditores para atender estos clientes de auditoría. Si soy proveedor de servicios de consultoría, debo hacer lo mismo. Cuando uno compara los negocios transformados digitalmente, es decir, los digital business, contra los negocios tradicionales, van a ver que no escalan con base a carbono, es decir, no escalan con base a personas que respiramos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono, sino que escalan con base a silicio. Es decir, mantienen la misma cantidad de personas y transforman el negocio de manera tal que ese escalamiento lo logran a nivel de computadores y a nivel de software. Hay un slide, no lo tengo acá, pero es como del 2017. Lo vi en una presentación de nuestros amigos de IBM y básicamente comparaban 6 empresas. Comparaban Kodak, McDonald's y Accenture. Accenture tiene un negocio muy parecido al de KPMG, con Facebook, Netflix y Apple. Hicieron un cálculo muy sencillo. Tomaron el ingreso de cada una de estas compañías, lo dividieron entre la cantidad de empleados y calcularon cuánto era más o menos el revenue que generaba un empleado. Y luego compararon ambos tipos de empresas. Básicamente, las empresas completamente digitales generaban 17 veces más ingresos por persona que las empresas no digitales. Y cuando uno lo analiza en el marco de KPMG, pues en algún momento nos sentamos, todo KPMG dijo, venga, ¿cómo puedo escalar en base a silicio y no en base a carbono? Y a partir de ahí, pues hay iniciativas muy importantes en KPMG, por ejemplo, como KPMG Clara, que es todo un sistema de auditoría con énfasis en temas de inteligencia artificial, y casi que mucha parte de la auditoría ya la podemos hacer sin personas, sino simplemente con estos algoritmos muy poderosos conectados a la data del cliente. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Transformarse digitalmente es también transformar el modelo de negocio para que opere de manera digital. Hay diferentes objetivos de transformación digital. Yo quiero simplemente referirme a 4, y uno de ellos, y me parece muy importante, es empoderar a los trabajadores para tomar riesgos controlados y ser recompensados por ellos. Esto básicamente es premiar la innovación y es dar a los trabajadores los medios, los espacios para, usando su conocimiento digital, transformar la organización. Otro punto súper importante, reducir la fricción con los clientes. Y cuando uno revisa, por ejemplo, el éxito de Amazon o el éxito de Netflix, si se dan cuenta, en ambos casos ya no es necesario que el cliente se desplace para obtener el bien o servicio. Ya el sistema te predice o te ayuda a seleccionar los productos que tú requieres comprar. Es decir, cada día más casi que te leen la mente y apenas solicitas el servicio, lo tienes casi que en la puerta de tu casa. Lo otro, definitivamente, crecer la cuota del mercado. Eso es lo que todos queremos. Y lógicamente, acelerar la velocidad de adaptación de nuevas tecnologías. Es decir, cuando uno se monta como tal en el carro de la transformación digital, tiene que estar listo para que continuamente haya disrupción en el mercado y uno comience a utilizar este tipo de tecnologías. Ahora, para nadie es secreto que el universo digital, su foco central es poner al cliente en el centro de todas las experiencias. Es decir,
cómo yo detecto mis clientes, cómo yo me acerco a mis clientes, cómo yo leo la actitud de mis clientes. Y a partir de ahí, todo lo que tiene que ver con crecimiento, compromiso con el cliente, productividad, mi posicionamiento en el mercado y la innovación, se da centrado en el cliente a través de diferentes temas. Entonces, ¿cómo mejoro mis operaciones? ¿Cómo mejoro lo que normalmente siempre le dijimos el CRM, es decir, la interacción con el cliente? ¿Cómo hago mi distribución? De que los clientes realmente vean que mi distribución es rápida, es eficiente, llega a tiempo. ¿Y cómo manejo el gobierno? Aquí el tema del gobierno, y en Colombia, y esta es una diferencia muy grande que tenemos nosotros frente a muchos países desarrollados, es el tema de la regulación. Es decir, tenemos algunas regulaciones bastante paternalistas o algunas regulaciones que de alguna manera impiden una innovación más acelerada. Entonces, en este caso, uno casi que lo que tiene que hacer es cómo ayudo al gobierno a generar estas nuevas regulaciones y cómo cuando genero estas nuevas regulaciones yo mantengo mi compromiso con el cliente. Muchos clientes cuando uno va y les cuenta sobre transformación digital y se preguntan dónde estoy, normalmente lo que vemos es que los clientes están en el piso, están muertos. Es decir, en temas de transformación digital están bastante lejos de donde debieran estar. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo yo me levanto y cómo yo aprendo y cómo yo sigo hacia adelante? Lo primero es tener información sobre cuál es el estado actual de mi ambiente digital. Y cuando me refiero a mi ambiente digital, no es simplemente saber cuántas computadoras tengo y si tengo un data center y cuánto software. Es decir, es mi ambiente digital entero, es mi ecosistema, ¿cierto? ¿Qué tan lejos estoy digitalmente de mis clientes? ¿Qué tan lejos estoy digitalmente de mis empleados? ¿Qué tan efectiva es mi estrategia frente a la experiencia de usuario? Es decir, mis empleados, ¿qué tanto trabajo pasan para conseguir la información que necesitan para interactuar con ellos y tomar una decisión? ¿Cómo yo puedo cambiar la mentalidad de la organización, interiorizar este concepto digital y luego exteriorizarlo? Entonces te encuentras organizaciones dirigidas a la vieja usanza, donde el presidente ah, tiene que llamar al gerente de sistema para que le descargue una aplicación en el celular, o donde todavía el área de sistema sigue siendo considerada como un costo necesario, pero que no queremos mucho. Y así sucesivamente hay diferentes estilos de gobierno vinculados al tema digital. Cuando uno se va a las principales empresas de Colombia que han sido exitosas en temas digitales, realmente han colocado en sus altos directivos a personas muy vinculadas al tema digital o a personas con una apertura mental que les permite rodearse de unos asesores, ya sea internos y externos, en temas digitales que continuamente le están mostrando el camino y le están mostrando las ventajas de irse al tema digital. Eh, Importante, ¿qué recursos y habilidades necesito para estar en el estado objetivo? Es decir, tengo la gente que es, debo reemplazar a las personas que tengo, debo gastar dinero en formarlos, ¿sí? Debo asegurar que mi ambiente sea lo suficientemente atractivo para que esas personas que voy a traer quieran quedarse y ayudarme. Y lógicamente, ¿cómo puedo optimizar mi mapa de ruta digital? Ahora, esto de nuevo trae la consecuencia de que muchas veces cuando la gente lee esto empieza a decir, bueno, entonces, ¿qué debo comprar? Compro un ERP, me cambio para SAP, me cambio para Oracle, no sé, pongo un escáner a la entrada y hago CR, reconocimiento de caracteres en todas las facturas. ¿Qué debo hacer? Y si uno analiza esta gráfica, van a ver que todo el tema tecnológico está al final. Es decir, el tema tecnológico es un habilitador y el tema tecnológico ya no es ni el problema. Si usted no tiene el tema tecnológico, alguien se lo va a proveer, o se lo va a instalar on-premise, o se lo va a poner en la nube, o se lo va a cobrar como servicio. Es decir, el tema no es la tecnología. Las cosas están encima. ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cuál es mi estructura y gobierno organizacional? ¿Cómo va a ser la gestión de cambio y cultura para mi gente para que piense digitalmente? La experiencia del cliente. ¿Qué significa tener una experiencia multicanal? ¿Sí? Y cuando uno habla del ecosistema multicanal, hace días conversaba con unos amigos de un laboratorio clínico y les empezamos a contar qué podían hacer y cuando le hablamos de omnicanalidad, dijeron, pero es que a veces nos equivocamos en los análisis. ¿Y eso qué significa? No, es que a veces entra el análisis y tenemos que regresarlo 2 o 3 veces al comienzo
porque tomamos mal la muestra, no pusimos los análisis que eran, es decir, todo un tema complejo. Y si ellos daban visión a los clientes a través de un portal o a través de un teléfono, de que fueran notificado el cliente en qué momento la muestra entró al laboratorio, en qué momento están los resultados, podrían darse cuenta de la ineficiencia del laboratorio. Entonces aquí empiezan otras preocupaciones que, si se dan cuenta, no tienen nada que ver con digital, tiene que ver en cómo están hechos tus procesos, ¿sí? Lógicamente, muy importante el tema de análisis de datos, es decir, cualquier estrategia digital debe estar enfocada a tener una calidad de datos apropiada, porque si no, normalmente está condenada al fracaso. Nosotros tenemos una guía de supervivencia para estos clientes que a veces nos llaman y nos dicen, ayúdame. Y básicamente nosotros le decimos, mira, puedes hacerlo con nosotros, puedes hacerlo con KPMG, o puedes hacerlo con un tercero, o puedes hacerlo incluso dentro de la casa. Pero si tú en ese plan digital, en ese plan de transformación digital, no tienes en cuenta, y lo pongo en términos de entregables como si fuera una consultoría, no tienes en cuenta estos 6 aspectos, lo que estás haciendo no es una transformación digital. Primero, tú tienes que entender cuáles son tus expectativas digitales, ¿sí? Y formular una hipótesis. ¿Cuál va a ser tu hipótesis? Es decir, yo quiero ser un negocio digital, yo quiero ser un restaurante con servicio digital, yo quiero tener una imprenta con servicios, es decir, ¿cuál es tu hipótesis de ser digital? Segundo, evaluar tu madurez digital. Oiga, ¿yo qué tengo? ¿Cuál es mi política de digital? ¿Cuál es mi infraestructura? ¿Cuál es el estado de mi canalidad? ¿Cuál es el estado de la innovación? ¿Tengo un área de innovación? ¿No la tengo? ¿Cuáles son los niveles de excelencia operacional que alcanzo? ¿Sí? Lógicamente, revisión del panorama externo. Somos un país no desarrollado. Muchas cosas de las que quizás nos inventemos aquí existen en el mundo ya. Entonces yo debería ver qué existe. ¿Quién llegó primero que yo? Tanto afuera como adentro, ¿sí? Ver ese panorama externo. Lógicamente debo escribir un caso para el cambio. Es decir, yo tengo mi hipótesis, yo tengo un diagnóstico de dónde estoy, ya sé dónde está la competencia o los similares a mí. Yo debería hacer una enumeración de beneficios y la visión financiera de alto nivel para, con base a diferentes opciones, para lograr esa hipótesis, ¿qué debería lograr, cierto? Económicamente. Lógicamente tengo que tener unas opciones del modelo operativo. Y aquí lo más sencillo es, voy a seguir on-premise, es decir, con todo un reguero de servidores dentro de mi infraestructura. Voy a seguir desarrollando software yo. Voy a montar una casa de software, o definitivamente me voy a ir a la nube. Voy a subcontratar los desarrollos. Voy a quizás usar aplicaciones que ya existen. Voy a meterme en un tema de servicios a service de tecnología para pagar solamente por lo que consuma, ¿cierto? Y lógicamente un mapa de ruta. Y el mapa de ruta debe establecer básicamente cuál es el camino central y cuáles son los caminos alternativos en caso de que hayan variaciones tanto en el ecosistema como dentro de la compañía. Unos consejos vitales, lógicamente lo que les decía al comienzo, contar con líderes adecuados, con profundos conocimientos relacionados a tecnología digital, ya sea o porque están los líderes en la cabeza o porque estos líderes definitivamente y de manera sincera y honesta se hacen asesorar por personas con mayor especialidad en estos temas. Lógicamente, fomentar el desarrollo de capacidades y talento de la organización. Es impresionante la cantidad de talento que hoy tenemos en las organizaciones, muy permeadas en temas digitales, y que las mismas políticas de la organización no dejan que florezcan estos talentos con sus ideas y sus nuevos productos. Y lógicamente, capacitar y empoderar a las personas, disponer sistemas de actualización de herramientas y, bueno, comunicar con frecuencia, comunicar, contar a la gente, vamos a lo digital, estamos haciendo esto digital, es decir, que la gente comience esta rueda virtuosa de que poco a poco vamos evolucionando hacia lo digital. Hay unos aceleradores y es importante tenerlos en cuenta, todo lo que es incubadoras de startups, todo lo que es innovación basada en ecosistema, en KPMG. Camilo incluso ha estado liderando una iniciativa que le llamamos LEAP, sobre innovación en ecosistema abierto, donde básicamente lo que hacemos es, tengo un problema, planteo una hipótesis, voy y busco en un ecosistema de startups quién tiene esto resuelto. Hay unas características para seleccionarla y a partir de ahí unimos esfuerzos y seguimos hacia adelante. Lógicamente, capital de riesgo, quién pone dinero para ayudar, desarrollo, innovación, laboratorios, temas de prototipado. Hay otros niveles, por ejemplo, los proyectos faros, y son proyectos a los cuales les ponemos dinero y les decimos, esto es lo que nos va quizás a dar la luz a futuro sobre a dónde tenemos que ir.
Y, por ejemplo, cuando uno habla Bancolombia, que es un gran cliente de nosotros de KPMG, Nequi, la banca Nequi, pues básicamente es un proyecto faro. Es una manera diferente de hacer banca, y quién sabe si en 4 o 5 años el banco diga, apaguemos la banca tradicional y migremos a Nequi. Es decir, ese tipo de proyectos donde invierto y voy 5 años adelante experimentando con algo son importantes. Lógicamente, todo lo que tiene que ver con rediseño digital, robótica, desarrollo low code, infraestructura, por ejemplo, de Internet de las cosas listas para usar. Es decir, todo esto ya está muy inventado, muy listo, y son aceleradores que te permiten entrar en el tema de transformación digital muy rápido. Y lógicamente, el tema de uso intensivo de la nube. Es decir, ya no es un tema de que si voy o no voy para la nube, vas a ir a la nube. Más rápido que tarde vas a ir a la nube, y deberíamos empezar a pensar en eso si ya no lo hicieron. Hay unos aceleradores específicos. Estos aceleradores están muchas veces vinculados al tipo de producto que yo vendo. Entonces, celulares. Es el hecho de tener, le decimos celular, pero básicamente, o teléfono inteligente, pero básicamente es una computadora, una mini computadora que además de eso hace llamadas telefónicas. Entonces, el hecho de que todo el mundo anda con esta cosa en el bolsillo ayuda definitivamente para modelos de negocio nuevos. La impresión 3D, lógicamente, todo lo que tiene que ver con visión aumentada y telepresencia, el tema de los drones. Esto llegó para quedarse. Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con beacons Bluetooth, visto como una tecnología para computación basada en contexto. Y la computación basada en contexto no es ni más ni menos que las computadoras, en este caso, por ejemplo, un celular, me notifique a mí de cosas que ocurren basada en el contexto en que yo estoy en ese momento. Entonces, imagínense que uno llega a un centro comercial y apenas uno entra al parqueadero, el centro comercial como una entidad se da cuenta de que yo he llegado, y segundos más tarde las tiendas saben que yo estoy ahí, y estas tiendas que normalmente me ofrecen servicios, porque soy asiduo de ellos, me mandan un mensaje: aquí lo estamos esperando, tenemos hoy, no sé, una corbata diferente a las últimas 3 que compraste, o tenemos un descuento especial para ti en una copa de vino en el restaurante. Entonces, todo este tema de computación de contexto se logra con estas tecnologías de beacon Bluetooth y cosas similares, y algo que está creciendo mucho está vinculado al tema de la energía basada en Wi-Fi. Entonces, en grandes extensiones de tierra donde necesitamos hacer censado, por ejemplo, de pH, humedad y demás, poner una infraestructura de sensores tradicionales es bastante complejo. Ya hay tecnología en la cual el sensor va en una pequeña pastillita, quizás más chiquita que un grano de arroz, la lanzas en el terreno, y cuando tú irradias ese terreno con señal Wi-Fi para leer los sensores, automáticamente esta tecnología es capaz de autoalimentarse de la señal Wi-Fi como energía para funcionar, y además de eso dar la lectura del sensor. Cuando uno a veces llega a clientes y le comentas de todo esto, lo que te dicen es: venga, estoy muy ocupado ahora, venga y hablemos después. Y pasa lo que vemos en el slide. Estás tratando de moverte con una bicicleta de ruedas cuadradas, cuando en realidad tienes la solución a tu mano. Ahora, como les decía al comienzo, el tema de transformación digital ha crecido mucho con el tema del COVID, y una de las grandes preocupaciones ha sido cómo yo puedo operar en la nueva normalidad. Y operar en la nueva normalidad básicamente se basa en arquetipos. Hay unos patrones, y casi todos los negocios que operan hoy en la nueva normalidad sigue alguno de estos patrones. Proveedor de servicios remotos, una plataforma de colaboración, un selector de talento dinámico, el minorista digital, el visionario de datos y el operador resiliente, flexible, pero no redundante. Si ustedes se ponen a revisar Rappi, Merkeo, las tiendas digitales, el tema de telepresencia, el tema de las conferencias, es decir, todas de alguna manera son clasificadas dentro de estos arquetipos. Entonces aquí la pregunta es: mi negocio, ¿en cuál arquetipo de esto lo puedo inscribir, y a partir de ahí desarrollarlo? El tema del COVID pues trajo avances significativos. Entonces, hoy tenemos algoritmos de inteligencia artificial que procesan rayos X, y básicamente te dicen a partir de un rayo X si tú tienes COVID o no, sin hacerte la prueba de PCR. Está lógicamente todo el desarrollo que ha habido con el tema de camas termográficas, por ejemplo, las que están en el aeropuerto del Dorado.
hay un diagnóstico de COVID basado en voz y básicamente uno lo que hace es que llama un número telefónico y tose, y allá atrás hay un algoritmo que básicamente te se da cuenta si tú tienes COVID o no, o incluso lo puedes toser en el micrófono del celular y hay una aplicación que también se da cuenta si tienes COVID o no. Lógicamente, todo el avance en temas de arcos de desinfección, en fin, el pasaporte digital. Y este pasaporte digital básicamente lo que está orientado es hacerte una prueba de anticuerpos. Si tu prueba de anticuerpos sale positiva, es decir, tuviste COVID y ya lo superaste y generaste los anticuerpos, es decir, estás naturalmente vacunado, te generan un pasaporte en tu celular y pueden haber lugares donde te exijan este pasaporte para entrar. Como diciendo, aquí solamente entran los sanos o los curados, por decirlo de alguna manera. Y esto pues es todo un engendro informático. El pasaporte es un código QR, se almacena en un blockchain. En este blockchain se conectan tanto clientes para reportar el estado de su salud, como proveedores de servicio para saber si ese cliente es seguro para montarse en un avión, entrar en un restaurante, en fin. Eh, Básicamente, como decía Peter Drucker, el padre de la gerencia moderna, el verdadero peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia, sino seguir pensando con la lógica de ayer. Y definitivamente el gobierno en Colombia, antes del COVID y con el gobierno de Iván Duque, venía pensando mucho en temas de transformación digital. Básicamente se hablan de tres grandes ejes: el gobierno digital, la economía digital y la sociedad digital. Y en la base de esto hay unos habilitadores. Acá pueden ver que normalmente uno de lo que habla, casi siempre lo que preocupa son los habilitadores, y los habilitadores lógicamente es que haya banda ancha fija, banda ancha móvil, el famoso 4G, 5G, lo que haga falta, la banda ancha asequible, los centros de excelencia digital, el ecosistema regulatorio, en fin. Y realmente lo que preocupa y a lo que hay que gastarle plata, porque hay que desarrollar y hay que entender de procesos y hay que hacer todo un enfoque, es por ejemplo a todo lo que viene con gobierno digital. Entonces, Datos 360, el gobierno.co, digitalización de ágil de servicios ciudadanos, esta iniciativa que está KPMG impulsando junto al gobierno de S-Roads. Es decir, aquí empezamos a ver una serie de temas importantes a tener en cuenta. Ya para finalizar, una frase que siempre me ha gustado mucho: los disruptores reimaginan los supuestos para identificar oportunidades creativas. Es decir, el que es disruptor ve la frontera y trata de empujarla y ver cómo esta frontera la podemos cambiar y cómo podemos redefinir el status quo. Los que no son disruptores, pues básicamente se convierten en defensores del status quo y dicen, no, es que era mejor como era antes. Entonces, un punto importante es en qué bando estoy. ¿Soy de los disruptores, quiero ser disruptor o quiero seguir defendiendo el status quo? Esa era la presentación que tenía para hacerles en el día de hoy. Espero haber sido breve y que hayan aprendido algo de todo lo que les he comentado hoy. Muchas gracias. Alain, muchísimas gracias por esa información y gracias a Camilo y a Clara por sus presentaciones. También quiero agradecer al equipo de Bridgam, a Carolina Alvarado y también a María Paula Muñoz por sus gracias. Sí, perdón, estamos teniendo un poco de dificultades técnicas. Listo, Michael, ya. Perdón. De KPMG. Esta es una oportunidad muy chévere de aprovechar que ellos están conectados. Y pues Camilo, Clara y Alain, yo tengo un par de preguntas, que por ahora no hay preguntas de la audiencia. Sí tenemos unos minutos para seguir con preguntas. Quería empezar con Camilo. Camilo, ¿estás ahí? Hola Michael, no, desafortunadamente Camilo Bueno. se acaba de retirar porque tiene otro compromiso. Listo. Bueno, voy a pasar la pregunta que tengo para Clara. Entonces, Clara, muchísimas gracias por tu presentación. Fue muy interesante. Y pues mi pregunta es acerca de lo que mencionas de BlackRock.
el naturalista británico muy conocido David Attenborough acaba de sacar su nuevo documental, en el cual pues el documental, él lo llama su como declaración de testigo de lo que estamos haciendo al planeta. Y él en su nueva cuenta de Instagram, él menciona, pues, o él pone preguntas al público, y una de esas preguntas es si los bancos y los fondos de inversión deberían dejar de invertir recursos y dinero en combustibles fósiles. Tú mencionas el caso de BlackRock y que el director de BlackRock está como tratando de liderar un cambio en ese tema. Quería preguntarte si tú lo ves posible que esas entidades financieras, esas entidades gigantes del mundo, van a cambiar sus inversiones hacia energías renovables y dejar de invertir tanto dinero en combustibles fósiles que están dañando nuestro planeta. Ay, sí, Michael, muy interesante la pregunta y además el documental me lo empecé a ver, pero de David Attenborough, que me encanta, no lo he terminado aún, pero sí, básicamente lo que hemos estado trabajando, pues yo llevo trabajando finanzas y clima, antes trabajaba con WWF y trabajamos mucho ese tema. La realidad es que el mundo todavía se mueve mucho con temas de petróleo y de carbón. Es irreal decir, bueno, ahora todo el mundo bote los activos que tiene de petróleo o de carbón, pues yo creo que no es real. Lo que sí es tener una transición hacia eso. Por ejemplo, con... si estamos hablando de Ecopetrol, que por ejemplo es una de las, siempre está en el puesto 50 y pico de las empresas más generadoras de carbono en el mundo, pues Ecopetrol siempre va a generar carbono, pero es bueno, ¿qué puede mejorar? ¿Cómo puede reducir las emisiones Ecopetrol? Entonces, primero tomar medidas en ese sentido creo que es fundamental y hacer poco a poco, digamos, una transición, pero creo que sí es una medida que amerita, pues que no puede ser inmediato y de hecho los compromisos que están haciendo los fondos de inversión van en ese sentido, digamos, a 2030, a 2050, si bien la acción climática, como les mostraba ahora, requiere una urgencia grandísima, digamos, necesitamos actuar ya y se necesita gran inversión en energías renovables, sí tiene que haber una transición. Muy interesante y pues desde el punto de vista de Bridgeham y pues del lado británico les recomiendo a todos ese documental de David Attenborough porque realmente menciona lo que nosotros llevamos años haciendo a nuestro planeta y pues te hace pensar un poquito. Entonces, Clara, muchísimas gracias por esa respuesta. Alain, muy interesante lo que tú mencionaste sobre transformación digital. Y pues para una empresa chiquita como Bridgeham, una entidad muy chiquita, somos un equipo solamente de 5 empleados y nosotros tuvimos que adaptarnos a la nueva normalidad, um, implementando ideas nuevas, enfocándonos en las comunicaciones que sacamos. Yo tengo una pregunta sobre lo que mencionaste, que el 75% de las empresas hasta 2027 van a ver cómo hecho la transformación digital o van a ser empresas digitales y los demás quedarán fuera del negocio. Quería preguntarte, en el como ambiente de un país como Colombia, en donde nosotros, ustedes, Colombia en general, todavía tiene unas preconcepciones de la digitalización, por ejemplo, pues lo que estamos viendo hoy en día del e-commerce y las compras online, que sí está creciendo mucho más de lo que esperábamos de este año, um, pero no se ha adaptado tanto como en países más desarrollados, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es, sabiendo cómo nosotros trabajamos en Colombia, cómo somos en Colombia, con la droguería del barrio o uno va a la tienda del barrio a comprar sus verduras, etcétera. ¿Tú crees que esa cifra de 75% pues,
coincide con lo que va a pasar en Colombia, o crees que Colombia va a ser un caso un poco diferente dadas las circunstancias y los problemas de seguridad con tarjetas de crédito y pagos online y las preconcepciones que tenemos? Perdón, hablé un poquito ahí. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees que Colombia va a digitalizarse tanto como los otros países del mundo, o vamos a seguir usando las tiendas de barrio y las tiendas como físicas? Es una buena, muy buena pregunta y muchas veces incluso nosotros nos las hacemos respecto a lo que estamos viendo en el mercado, pues para vender nuestros servicios. Eh, yo creo lo siguiente. Yo creo que tenemos que empezar a hablar de dos Colombias. Entonces, está la Colombia profunda y en la Colombia profunda tenemos, no sé, quizás 20 millones de habitantes, ¿cierto? Donde el tema de transformación digital todavía no es algo, es decir, hay unas preocupaciones más básicas del día a día para ellos e incluso las empresas que les sirven a ellos en este tipo de estilo de vida que llevan o que les ha tocado vivir. Ahí todavía el tema va quizás a demorar mucho más. Pero a mí me impresiona cosas como, por ejemplo, en medio de la pandemia, yo vivo, se quedó mudo. Yo vivo acá en Medellín y fue impresionante cómo personas de edad, es decir, son las personas ya 78, 80 años, que viven cerca de donde vivo yo, en algún momento durante la pandemia me llamaban, Alain, ayúdame a setear algo en el celular y no sé qué. Y ya tú te encuentras, gracias a la pandemia, entre comillas, personas mayores que en este momento hacen uso del tema digital, lo básico, ¿cierto? De pedir el mercado, pedir la misma medicina que tú dices de la droguería. Es decir, sí hubo una aceleración mental en las personas en este tema. Te vas a las empresas y hay empresas pensando, yo tengo que vender digitalmente, porque si no, pues no voy a sobrevivir. Ahora, estoy de acuerdo contigo, yo no creo que lleguemos a ese 75%. Yo creo que haremos quizás un 45 decente o un 52 un poquito más agresivo, pero acá definitivamente los gobiernos, es decir, el próximo presidente de Colombia va a tener que definir, va a tener que definir algo al respecto. Porque si no, lo que va a pasar, y esa es la próxima frontera en temas de pobreza, vas a tener las personas que son digitales de las personas que no son digitales. Y según parece, esto va a ser peor que tener las personas alfabetizadas y las personas no alfabetizadas, o los pobres y los ricos. Es decir, la diferencia en el mundo digital va a ser tan grande que esa nueva pobreza, si no, es decir, si como gobierno, si como sociedad no nos ponemos, como decimos en mi país, yo soy cubano, no nos ponemos para la cosa, nos van a segregar. Es decir, vamos a estar en el quinto mundo. Ya no es el tercero, sino en el quinto mundo. Entonces, por lo que yo conozco y por lo que veo, te digo, 45-52. Por lo que deberíamos hacer, yo esperaría que hiciéramos un gran esfuerzo, llegáramos a un 55 o un 60. Ahora, hace falta dinero, ¿sí? Hace falta que las universidades gradúen muchachos con conocimientos digitales, porque ya muchos de nosotros nos queda menos en la vida laboral que el resto de los muchachos. Entonces, eh, hay que hacer un esfuerzo muy grande en temas de educación para que esto fluya. La tecnología cada día es más barata, pero los gobiernos deben estar conscientes de esto, de que pueden acceder a tecnología más barata y eso quizás nos ayude, ¿sí? Es como lo veo. 45, 55, ojalá llegáramos a un 62. Bueno, sí, muy interesante. Yo soy inglés y yo llevo 8 años aquí en Colombia y es, pues, sin duda, estamos viendo la digitalización de Colombia o de Bogotá, por lo menos.
durante esta pandemia. Y hace unos meses tuvimos un evento sobre el sector de alimentos y bebidas y de retail. Ahí también tuvimos uno sobre e-commerce y pagos online. Y lo que estamos viendo es que ese mercado está creciendo tanto, pues semana tras semana, que pues lo que vimos, por ejemplo, en el día sin IVA en Colombia, es que muchas de las grandes superficies como Grupo Éxito, como Falabella, Home Center, no estaban listos para esa demanda. Entonces, espero que vamos a ver un aumento, un incremento en las plataformas, en la inversión en ese sector. Y pues, sí, muy interesante lo que hablan. Te hago un paréntesis. Cuando el tema del día sin IVA, el primer día sin IVA, a nosotros nos llamaron un cliente de retail y, y básicamente, pues nada, tú te acuerdas el tema de la famosa cola. Y decía, no, es que estoy en la cola. Eso tú no lo ves en Amazon. Tú no te pones en cola en Amazon para comprar ni en Black Friday. Entonces, nos llamaron de pronto a resolver algunos temas. Estuvimos viendo, y mira, realmente tecnológicamente estábamos en la prehistoria respecto a la arquitectura de las aplicaciones para que soportaran realmente e-commerce. Y ahí muchos se dieron cuenta de que el cuento este de hacer tienditas en web no es una cosa para cualquiera. Es decir, no es el tema de la tienda esté bonita. Por detrás la arquitectura definitivamente en muchas de estas plataformas tuvo que cambiar. Tuvo que cambiar de una plataforma, entre comillas, tradicional a lo que se llama microservicios para que eso funcionara, que es una arquitectura por la cual Netflix funciona como funciona de bien o Amazon funciona también como lo hace. Entonces, hay unos temas que tú dices, las tiendas tienen tiendas digitales. Usted si es digital de verdad, vaya hacia atrás. Y cuando veías la integración en la cadena atrás de servicios, pésima. Porque si recuerdas y has visto los temas de Amazon, finalmente las bodegas funcionan robotizadamente para que dé los tiempos. Y aquí no tenemos esto. Aquí lo que tenemos es un ejército de gente cargando televisores hacia un carro, hacia un camión para que los distribuyeran. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, esperemos que nos vaya bien en eso. Muchísimas gracias, Alen. Muy interesante y muy importante que empecemos a pensar en cómo nosotros podemos mejorar nuestros sistemas, nuestros procesos. Y pues yo creo que un mensaje muy importante de hoy es lo que mencionaste, Clara, que pues quienes quieren cambio. Y todo el mundo quiere cambio en términos de medio ambiente, pero ¿quién quiere cambiar? Esa es una discusión diferente. Entonces, yo creo que ese es el mensaje, un mensaje muy importante, lo que ustedes nos proporcionan del CEO Outlook de KPMG del 2020, una edición especial pensando en el COVID-19. De nuevo, quiero agradecer mucho a Camilo, a Clara y a Alain por sus puntos de vista, por su información y presentaciones. También de nuevo a Carolina Alvarado del equipo de Bridgechamp y a María Paula Muñoz del equipo de KPMG. Esto ha sido un evento muy interesante, un informe, un reporte supremamente importante para que nosotros entendamos la coyuntura, entendamos lo que nosotros como negocios y empresas deberíamos estar haciendo para mejorar nuestros procesos. Y no hace falta nada más solo agradecerles a los asistentes por haber asistido. Y les recuerdo a todos que nosotros en Bridgechamp vamos a colgar esta grabación en nuestra página de YouTube. También vamos a compartir la grabación en nuestro boletín semanal que saldrá el lunes. Y nada, solo para terminar, agradeciéndoles a KPMG de nuevo por compartir sus hallazgos con nosotros y nuestros afiliados y audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Michael, Bridgechamp y todos los asistentes. Que tengan un feliz día. Muchas gracias. Aquí vamos a terminar la grabación.